Hola diseñadores, bienvenidos. Soy Pilar Flores, diseñadora e ilustradora de modas. Y en este canal aprenderás a utilizar herramientas digitales que te ayudarán a diferenciarte como profesional en el diseño de modas. Bueno, hoy vamos a trabajar un estampado o un relleno de patrón muy sencillo. Más bien este es un video para principiantes, para alguien que no tiene idea de cómo crear un relleno de patrón en el programa. Voy a escoger el tamaño de mi archivo. Aquí voy a trabajar en tabloide y escogeré el modo de color CMYK para trabajar en este ejercicio. En esta primera pantalla ustedes pueden escoger y configurar su proyecto al tamaño que quieran. Yo siempre lo pongo en centímetros porque para mí es más fácil reconocer las medidas y pensar en tamaño real. Ya después de que tengo todo seleccionado, lo voy a decir crear y acá aparece mi espacio de trabajo con el tamaño que yo le indiqué al programa. Vamos a crear un patrón de figuras circulares. Para crear esos círculos me voy aquí a la pestañita donde están las herramientas de figuras y voy a utilizar la herramienta de elipse. Para hacer círculos voy a hacer clic sostenido y arrastro para que me quede un círculo. Ahora voy a utilizar esta parte de acá para cambiar los colores de relleno o puedo utilizar lo que aparece en el lado derecho de la pantalla. Hago doble clic en el que aparece en la opción de relleno en la barra de herramientas y selecciono el color que más me agrade. Si quiero cambiar el color del contorno, como lo voy a hacer en este caso, voy a seleccionar el siguiente cuadrito en los rellenos. Voy a cambiar el grosor aquí en la parte de arriba al lado de trazo. En este momento me aparece de color negro de manera predefinida. Pero vamos a hacer un efecto un poquito más interesante para que nuestro patrón sea mucho más agradable. Entonces, aquí lo puedo quitar. Si no lo necesito, para volver a él, me ubico aquí y cambio el grosor. Esta vez lo voy a hacer en degradé. Me va a aparecer este cuadrito al lado derecho y puedo cambiar la cantidad de colores que va a tener la figura. En este caso solo el borde y agrego cada uno de los colores que más me gusta. La verdad es que aquí no hay ningún patrón de seguimiento ni de coherencia con el color, simplemente estoy haciendo algo que me agrade. Con estas barritas puedo cambiar la cantidad de color que se va a ver en el degradado. Y haciendo doble clic sobre estas barritas puedo agregar muchos más colores. Por ahora vamos a dejarlo así. Entonces, si quiero lo podría invertir, pero no, vamos a trabajarlo sobre el contorno. Okay, listo. Bueno, entonces aquí al lado derecho voy a buscar la opción, voy a verificar que esté la opción de muestras activo y vamos a buscarla en nuestra barra de colores y de diferentes aspectos esenciales para trabajar. Entonces, para crear esa muestra simplemente podría hacer clic sostenido y arrastrar hacia el espacio de muestras, pero resulta que el degradado del contorno no me va a dejar agregarlo como yo lo necesito, que son círculos uno al lado del otro. Él va nada más a tomar una sola parte de la muestra y no me sirve porque pasa esto. Van a ver, en el relleno se va a aplicar simplemente el degradado, que es lo que se alcanza a ver en la muestra. Esto no puede pasar. Entonces voy a eliminar esta figura, selecciono otra vez mi elemento, no de expandir apariencia. Dejo las dos activas, ahora sí voy a intentar arrastrarlo y si pueden ver ahora sí se ve un circulito, quiere decir que
nuestro traslado ha sido completamente exitoso. Entonces necesitamos que el contorno se convierta en otro objeto más. Ahora sí voy a crear un rectángulo completamente nuevo y al hacer clic sobre la opción del patrón que agregué en muestras, pues se van a convertir el relleno se convierte en un patrón de repetición de la figura que ya creamos, que es una unidad de diseño. Esta es la versión más sencilla, crear un patrón de círculos. Digamos que es lo más fácil como para empezar a entender cómo crear patrones, cómo crear nuestros propios diseños de estampados para nuestros proyectos. Cuando yo hago doble clic dentro de la figura, en la opción de muestras, me sale como un editor para personalizar los espacios en mi patrón. Entonces puedo cambiarle de separación, que quede muy pegadito. Por ejemplo, así yo podría lograr un efecto de escama, como lo ven ahora. Puedo hacerle otra vez doble clic, hago clic acá y puedo cambiar la separación de cada uno de los puntos. Vamos a hacer que esto sea un poco más organizado y aquí puedo cambiar la ubicación. Como es una sola figura, pues se puede ver el orden de esta manera. Si tuviésemos más elementos, sería mucho más orgánico el estampado y da un juego de colores y de figuras mucho más interesante. En el momento, por ser un estampado muy sencillo, como para estar empezando, pues va a verse de la siguiente manera. Yo podría incluso copiar y pegar diferentes círculos de diferentes tamaños y seguir jugando con mi patrón. ¿Listo? Así se vería si lo dejo muy pegadito con esta opción de hexágono. En cuadrícula queda como al principio y la opción de ladrillitos como si fueran ladrillitos montados uno al lado del otro, pero intercalados. ¿Sí ven? Yo puedo escalar igualmente la figura y la repetición del resto de figuras la va a hacer de manera automática. A mí me gusta trabajarlo donde el diseño, la unidad de diseño quede completamente independiente, con fondos transparentes, para poder cambiar a mi gusto los colores de fondo. Es un poquito más sencillo porque si ya yo le di un tamaño específico a mi unidad de diseño, pues el fondo, si lo quiero variar o cambiar, es más fácil cambiar de color una sola figura que volver a seleccionar el espacio, la unidad de diseño y aplicarle un fondo. Entonces pienso que es mucho más rápido de esta manera, más práctico. Ya así, por ejemplo, teniendo este diseño, podría crearlo o crear cualquier montaje sobre cualquier fotografía y replicar el patrón que ya tengo. Por ejemplo, acá en este diseño de pantalla, y ver cómo se vería en un espacio cualquiera. Puede ser un bolso, como se vería en el celular, como se vería en una camiseta y así. Aquí voy a cambiar el tamaño porque pues obviamente es la figura. Bueno, antes de eso lo que hice fue crear un nuevo patrón sobre uno ya hecho para poder modificarlo. Yo puedo crear de la misma unidad un montón de variantes para tener pues varias opciones. Bueno, diseñadores, y hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les sirva muchísimo para mejorar sus habilidades en sus proyectos de moda y para que tengan un plus novedoso en sus marcas. Por aquí arribita les voy a dejar un link de un video también sobre estampados, un poco más avanzado que este, si quieren seguir evolucionando en esta habilidad.
Nos vemos en un próximo video. Si tienen dudas, escríbanme, yo con mucho gusto se las voy a aclarar en la medida que mi tiempo me lo permita. Nos vemos, chicos.